y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo se llama? Ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y este es el título de la predicación. Vamos al versículo que vamos a revisar el día de hoy, capítulo 15, versículo 19. Dice así la palabra de Dios, hablando Dios a Jeremías: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te sacaste lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Toma asiento, hermano. Y yo quisiera que viéramos la pantalla porque voy a poner la nueva traducción viviente. Y en la parte que viene en rojo es importante que quiero que ustedes entiendan de qué se trata esto. Fíjense lo que dice ahí. Le dice Dios a Jeremías: tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y como esto es una palabra de Dios, Dios te lo está diciendo a ti y vamos a ver quiénes son ellos. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y para poder entender el pasaje y darle una interpretación correcta a este pasaje, tenemos que hacernos dos preguntas. Hay veces que el texto no te dice realmente, o hay que hacer una labor de interpretación. Y aquí, para poder entender este pasaje, hay dos preguntas que tenemos que hacerle al pasaje. ¿Quiénes son ellos? ¿A qué se refiere o a quiénes Dios se refiere cuando le dice a Jeremías: no seas como ellos? No los imites, no dejes influenciarte por esa conducta. Y pregunta número 2, ¿qué es lo que hacían ellos que Dios le pide a Jeremías que no haga lo mismo que ellos? Entonces, si nosotros entendemos a quién se está refiriendo y vemos qué actitudes tenían esas personas para que Dios le haya prohibido a Jeremías hacerlo. Y en el contexto de todo el libro de Jeremías, ustedes saben que Jeremías le está predicando a Judá. Es un tiempo donde Jeremías es un profeta preexílico. Preexílico significa que él profetizó antes que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero también Jeremías es un profeta exílico, porque él presencia ese cautiverio, ese momento en que Dios permite que Babilonia tome a Judá y lo lleve cautivo a su imperio. Entonces Jeremías es un profeta que predica antes del exilio y que está predicando en el momento que ese suceso iba a ocurrir. ¿Está claro eso, hermanos? Ese es el contexto. Jeremías le está predicando al pueblo de Judá, el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hacían ellos que Dios le dice: no te conviertas a ellos? Había idolatría. Es decir, ellos tenían otros dioses aparte de Dios, habían levantado altares y habían sido infieles al único Dios verdadero. Además, en el pueblo de Dios había religiosidad. Dice la Escritura que ellos seguían ofreciendo holocaustos y ofrendas en el templo de Dios, pero que saliendo del templo de Dios, ellos iban y se postraban a dioses cananeos. Es decir, ellos llevaban una doble vida. Venían al templo, adoraban al Señor, y saliendo de la iglesia, saliendo del templo, ellos seguían adorando a sus dioses con D minúscula. Ellos hacían injusticia con los pobres. El pueblo de Dios había quebrantado y abandonado el pacto con Dios. Así es que cuando Dios le dice a Jeremías: no te conviertas a ellos, ¿a quién? Al pueblo. No hagas lo que ellos hacen, no repitas su patrón de conducta. ¿Y será que este mandamiento, que este imperativo que Dios le da a Jeremías, nos lo dice Dios a nosotros también? Por supuesto. Jeremías fue un profeta llamado por Dios desde antes de nacer. Dios le había dado un llamado y una asignación. Y quiero decirle que cuando usted se convierta a Cristo, no solamente recibe el regalo de la salvación como lo más preciado de parte de Dios. Cuando usted viene a Dios, usted recibe algo más que la salvación. ¿Sabe qué es? Un llamado de Dios. Todos en este lugar, sin excepción, tienen un llamado.
Y la salvación viene con un llamado específico, una asignación específica. Todos en este lugar tenemos el llamado a predicar el evangelio. Dice la palabra de Dios que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de nosotros hablarle a las personas de Cristo, para que esas personas que están en enemistad con Cristo se reconcilien. Pero ese es un llamado general a toda la iglesia y de predicar el evangelio. Pero hay un llamado, hay algo en particular para lo cual tú naciste, para lo cual fuiste creado, para lo cual tú veniste a este mundo. Tú tienes un llamado en particular de parte de Dios, y todo cristiano, sin excepción, tiene un llamado de Dios. ¿Ya sabe cuál es su llamado? ¿Quién sabe cuál es su llamado? ¿A qué Dios te llamó? ¿A predicar? ¿A evangelizar? ¿A ser maestro? ¿A enseñar? ¿A interceder por las personas? ¿A servir? Hay tantos ministerios que una iglesia puede tener, no solamente dentro de la iglesia, sino hay un ministerio que se llama paraclesial. Un ministerio paraclesial es aquel que se desenvuelve fuera de la iglesia, como un orfanato. Ese es un ministerio paraclesial. Como una casa hogar, es un ministerio paraclesial. Un lugar donde atiendas adictos, alcohólicos, esos son ministerios paraclesiales. Y no todos tienen un llamado a servir dentro de la iglesia. Muchos ministerios se van a desarrollar fuera de la iglesia. Y qué hermoso que Dios no solamente piensa en nosotros, Dios piensa en los de afuera. Dios quiere que nosotros salgamos afuera y ayudemos a otras personas. El contexto de Jeremías envuelve un momento de Jeremías muy difícil. Dios lo llama como un profeta contra toda una nación, en el sentido de que cuando Jeremías profetizaba el mensaje de Dios de arrepentimiento, ninguno, absolutamente ninguno, se convirtió al camino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que tú eres el único cristiano en tu familia y le predicas y nadie se convierte. Qué tremendo que eres el único cristiano en la universidad, en el trabajo, y con que es compartido el evangelio nadie te hace caso. Eso es algo que en algún momento tú has experimentado tal vez, pero Dios le llamó a este hombre para cumplir un propósito. A pesar de que este hombre sufrió desprecio, maltrato, escarnio por hacer la voluntad de Dios, dice la palabra que él sufrió encarcelamiento, fue maltratado, fue aventado a una cisterna. Es decir, Jeremías vivió de todo. Sin embargo, él tomó la decisión de no convertirse y de no hacer lo que todo el pueblo hacía. Y ya vimos cuáles eran los pecados del pueblo de Dios en ese momento. Sin embargo, dentro del mensaje de Jeremías, en Jeremías 31-33, vemos que todo mensaje del Antiguo Testamento profético siempre venía una palabra de esperanza, porque Dios esperaba que su pueblo procediera de arrepentimiento. Dice así el pasaje: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, aunque era un mensaje de exhortación, era un mensaje de que el juicio de Dios los iba a alcanzar, siempre Dios metía en su mensaje esperanza para aquellos que se volvieran a Dios con todo su corazón. Y eso sigue pasando en estos tiempos, eso no ha cambiado. Pero ¿qué tiene que ver esta enseñanza o la historia de Jeremías con nosotros? No estamos alejados de lo que Jeremías experimentaba. Vivimos en un mundo que carece de valores. La maldad crece en proporciones desmedidas y el mundo ejerce una presión a aquellos que no seguimos la corriente de este mundo. ¿No le ha pasado que por ser cristiano lo desprecian en algún lugar? ¿Se burlan de usted? ¿No le ha pasado que en su propia familia, porque saben que usted se convirtió a Cristo, ya no tienen la misma aceptación? ¿No le ha pasado que en la escuela sus amigos se llegan a burlar de usted? Bueno, eso sigue pasando y seguirá sucediendo para todos aquellos que hemos tomado la decisión determinante de seguir a Jesús. Sin embargo,
Es importante que usted y yo entendamos lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Y todo esto tiene que ver con lo que tú eres, con tu identidad, porque lo que tú eres determinas lo que tú haces. Es decir, lo que tú eres en Cristo va a determinar tu forma de conducirte en la vida, tu forma de actuar, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu forma de sentir. Lo que tú eres en Dios determina toda tu vida. Y si nosotros no tenemos convicciones sólidas de quién somos en Dios, por supuesto que en cualquier momento seremos blanco fácil de ser influidos a lo malo. ¿Qué creen que sea más fácil? ¿Que nosotros nos convirtamos al mundo o que el mundo se convierta a nosotros? ¿Qué será más fácil? Vemos a veces en los noviazgos de una persona creyente con un no creyente. La mayoría de las veces la persona creyente acaba siendo no creyente, se acaba desconvirtiendo. Porque es más fácil hacer lo malo, porque en nuestra naturaleza ya está el pecado, luchamos con el pecado. Y cuando estamos en una atmósfera donde el pecado está sin control, donde no hay rienda, donde no está el Espíritu Santo, es más fácil que tú seas jalado a pecar a que tú influyas a alguien para que no peque. Es más fácil, es lo más fácil. Y el cristiano tiene que tener convicciones. Y vamos al primer punto, solamente vamos a tocar 2 puntos el día de hoy. Dice, el cristiano tiene que ser alguien que con convicción, que influya donde quiera que se encuentre. El cristiano tiene que ser alguien que con convicción, que influya donde quiera que se encuentre. Y quiero definir el término convicción antes de comenzar con los puntos. La convicción se refiere a una firme creencia sobre una verdad. En nuestro caso, Dios y su palabra es la verdad para nosotros. Esto lleva al cristiano a vivir en congruencia a lo que considera la verdad, que para nosotros es su palabra y es Jesús. Una convicción es lo que tú crees, pero es algo que no tiene que ser liviano o frágil. La convicción de un cristiano tiene que ser tan firme para poder estar allá afuera en la calle y no acabar imitando lo que todos hacen. Es bien difícil, ¿eh? En una ocasión estaba en una reunión en el trabajo con gente de posición y hacen una dinámica y preguntan. Y empiezan la pregunta clásica, ¿tú qué música escuchas? Y dije, me va a tocar a mí. Usted dice, ay pastor, pero una pregunta así te puede sacudir, ¿eh? Así te lo aseguro. Porque no sabes si vas a estar seguro de decir, yo escucho música cristiana enfrente de tus compañeros. Y cuando me toca a mí, yo digo, no, yo escucho música cristiana. dame fuerza, Señor. ¿Y sabe qué es lo que hicieron la reacción de mis compañeros? Como con una lupa. Su reacción, por ser diferente a todos los que estaban ahí, no fue tan agradable. De hecho, sentí como que decir, este cuate, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo que escucha música? Yo sí escucho música cristiana, porque las personas con las que yo estaba reunido eran compañeros de otros departamentos que yo no conocía. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en un lugar donde nadie comparte tu fe, no es fácil mantenerse firme. Yo se los puedo asegurar. No es fácil. Imagínense en un salón de universidad donde son 40 y solo hay un cristiano. ¿Cómo creen que los demás ven al cristiano? No es fácil. Y esto tiene que ver. Yo estudié la carrera de turismo y en una ocasión nos llevaron a Guanajuato a un viaje. Pero yo sé que cuando yo estudié esa carrera implica mucha perdición. Cuando son prácticas, cuando vas a las salidas, es tomar, es tener relaciones sexuales con los compañeros. Y yo me quedé con un amigo que era de los más tremendos. Yo no sé por qué me lo pusieron a él. Yo dije, Dios mío, ¿por qué me tocó con este cuate?
Y de repente yo estoy acostado en la cama y entra como con 5 chavas. Y cuando yo estaba dormitando y cuando despierto tengo una al lado de mí. Y yo digo, ¿qué pasó? Yo me quedé así como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y qué creen que la chava me quería hacer? Que me quería abrazar. Le digo, déjame, voy al baño, espérame un momentito. Yo no sabía qué hacer en ese momento, les voy a ser muy honesto. ¿Sabe qué hice en el baño? Me postré a orar y yo le pregunté a Dios, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estudié esta carrera, Señor? Si yo sabía que esta carrera tiene estas implicaciones. Yo me puse a llorar en el baño y me postré. Y cuando salgo le digo, miren, yo ahorita vengo, yo me voy. Me salí de la habitación. ¿Y saben qué esa noche pasó? Yo me dormí en un pasillo, en una maquita que había ahí. Porque esos se quedaron ahí. Y no creo que se quedaron a jugar dominó. A tener relaciones sexuales. No es fácil ser el único cristiano. Yo estudié en una universidad privada, donde era el único cristiano en esa universidad, el único. Imagínense la presión que yo a veces sentía como joven. Yo decía, Dios mío, ¿por qué no estudié en una universidad cristiana? Pero no estamos llamados a entrar a una burbuja, hermanos. Vamos a ver 4 principios de identidad. Y van a ver lo que usted implica, que usted sea cristiano. Y vamos con el primer punto, que ya se fue, que les dije. El cristiano tiene que ser alguien con convicción que influya donde quiera que éste se encuentre. 4 principios de identidad. Número 1, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La palabra mundo en el lenguaje griego tiene 3 significados. Se refiere a la palabra mundo en un mundo que es la creación de Dios. La palabra mundo se refiere a las personas, pero también la palabra mundo se refiere a este sistema de ideologías, de maneras de ser, de costumbres que son contrarias a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de mundo no se está refiriendo a la creación. Cuando hablamos de mundo tal vez se está refiriendo a las personas o a su manera de pensar. Así es que cuando Jesús dice que no somos del mundo, no se está refiriendo a que nosotros no hacemos lo que todos hacen, a que nosotros no nos comportamos como todos se comportan. A eso se refiere mundo en este pasaje. Así es que lo primero que tú y yo tenemos que entender como cristianos, que estamos aquí en esta tierra, pero que no somos iguales, en el sentido que nuestra identidad no está basada en los principios de este mundo, sino en la palabra de Dios. Tu identidad es lo que Dios dice. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Sí me entiende? Usted es lo que Dios dice que es. Y en ese sentido, el primer principio se refiere a que nosotros tenemos que tener muy claro, estamos aquí, pero no somos de aquí. Principio número 2, es necesario la presencia del cristiano en este mundo. No podemos escondernos. Juan 17, versículo 5 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús, antes de ascender al cielo, habla con el Padre y habla de sus discípulos y le dice Jesús al Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste a mí al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es el segundo principio? Es el principio de que el cristiano tiene que estar en el mundo sin imitar lo que el mundo hace. Ese es el gran problema. El problema no es que tengas amistades que no conocen de Cristo. El problema no es que estés en una universidad donde nadie es cristiano. El problema es que tú acabas haciendo lo que todos hacen. Ese es el problema.
Porque nos toca lidiar con todo tipo de personas, ateos, darquetos, gente que odia a Dios, gente que está enemistada con su familia. Te va a tocar lidiar con todo tipo de personalidades, gente que odia, gente que tiene rencor. Y el problema no es que tengas contacto con esas personas, el problema es que nosotros acabamos haciendo lo que esas personas hacen. Ese es el problema del cristiano. El cristiano es muy fácil de influenciar para lo malo. Pon a un cristiano en una atmósfera donde nadie es cristiano y en algún momento va a ceder. ¿Sabe por qué cede? Porque no tiene convicciones fuertes. Porque no tiene una firmeza en quién es Él en Dios. Mateo 5:14 al 16, Jesús le dice a sus discípulos nuevamente: vosotros sois la luz del mundo. Note algo, aquí la palabra sois está dando ya una identidad establecida. No le está diciendo vosotros fueron la luz, vosotros van a ser la luz. Dice, tú ya eres luz, tú eres luz. Y le dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristiano, no te puedes esconder. Cristiano, no puedes pasar desapercibido donde quiera que tú vas. No es posible esconder la luz de Cristo en nosotros. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, que era un tipo de caja para medir cuestiones de alimento. Ese es un almud. Sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Precisamente ayer que nosotros salimos a ayudar a personas, se cumplió esta palabra. Dice que por tus obras otros verán y conocerán y serán testigos del Dios que tenemos. Y ayer vi cumplir esta palabra yo. Esta palabra se cumple porque lo que Dios dice se cumple. Pero se cumple cuando un cristiano sale de la comodidad, sale de su entorno y sacrifica tiempo, recursos para mostrar la luz de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No nos podemos esconder. No nos podemos ir a las montañas a hacer una comunidad donde haya puro cristiano. No seríamos cristianos. El cristiano tiene que convivir con el mundo. Ojo lo que voy a decir. Pero no tiene que convertirse al mundo. Ese es el punto. Entonces, si nosotros tuviéramos para guardarnos en santidad, pues nos encerramos en nuestra casa. Y en nuestra casa pecaríamos también. No es posible, hermanos. Es imposible poder cubrir nuestra vida de tal manera que no tengamos contacto con nadie, porque aún nosotros tenemos una lucha con nuestro propio yo y vamos a pecar. Los menonitas son un grupo religioso que se aparta a las montañas y hacen comunidades precisamente para evitar contacto con el mundo. El cristiano, dice Jesús, le dice a Dios, no te ruego que los quites, ponlos ahí, porque donde hay pecado sobreabunda la gracia de Dios. Y yo cuando estaba en la escuela estudiando turismo, yo decía, Dios, ¿por qué yo quise estudiar esto? Yo hasta después me arrepentía, ¿no? Pero precisamente Dios me puso en esa escuela para yo compartirle a una persona que su vida fue tocada por la palabra. Y a veces Dios te va a mover a un solo lugar para que una sola persona escuche la palabra de Dios. Saben que mi vida de escuela fue muy difícil porque yo estaba constantemente en una presión constante de hacer lo que desagradaba a Dios. Cuando eran las prácticas de bebidas alcohólicas, porque ahí tienes que probar. ¿Usted probaría? Pues dice, ¿qué dice el mundo? ¿Una qué? Además no está el pastor, no está mi mamá, no están los líderes. Pues un shot. Yo vengo del mundo, hermanos, no crean que nací en la iglesia, ¿eh? Oye, ay, pastor, usted sabe que es un shot. Usted también lo sabe, hermano, no se haga. Mi esposa no sabe.
Y decía, pues échate una, Rubén. Y cada que preparamos yo llevaba todo. Pero ¿sabe qué hacía? Miren, yo hablé con el maestro de esa materia. Mire, maestro, yo voy a hacer toda la actividad, pero por favor, no me pida que yo esté probando todas las bebidas, porque no lo voy a hacer. Y el maestro me dijo, está bien, Rubén, voy a respetar tu decisión. ¿Usted hubiera probado las bebidas? No conteste. Porque hasta cuando uno está en la prueba, uno no sabe, usted no puede decir que no. Pues no hay nadie. Y yo le decía al Señor, ¿por qué estudié esta carrera, Dios? A veces siento que a veces yo sentía que ya no podía más con la escuela, no por las materias, no por el grado de las materias, sino porque era siempre la presión, toma, fuma, acuéstate con una mujer, ve, ¿sí me entiendes? Siempre me estaban diciendo, era constante la presión para que yo cayera. Yo decía, me sentía muy incómodo. ¿No se ha sentido incómodo usted alguna vez? Donde vas a una fiesta familiar y todos, venga, pues para acá. Y se sientes incómodo, ya no te sientes a gusto. Pero cuando Dios te pone en un lugar de eso, Él espera que tú influyas en otros y no que los otros influyan en ti. Eso espera Dios de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No te puedes esconder. Tienes que mostrar la luz de Cristo. Tienes que permitir que otros vean que tú eres diferente, no que eres mejor. No que no te equivocas, no que eres perfecto, porque no lo somos, pero que si somos hombres y mujeres que han tenido un encuentro con Jesús, de tal manera que cuando nos vemos tentados a hacer algo que desagrada a Dios, tenemos temor de Dios en el corazón para decir, no, gracias, qué amable, y darse la vuelta y huir si es necesario, pero el punto es, tú no vas a terminar haciendo lo que a Dios le desagrada o lo que Dios aborrece. Para mí fueron años muy complicados en mi vida. Hubo veces que yo decía dentro de mí, ya no voy a ir a esa escuela, ya no quiero. Porque en cada salida era, Dios mío, una lucha tremenda. Las pláticas que tienen los jóvenes, pura plática sexual, pura plática de morbosidad, pura lujuria, pura lascivia. Para mí no fue fácil estudiar esa carrera. Por eso usted, joven, tiene que pensar lo que quiere estudiar, porque hay unas carreras que les va a costar más trabajo que otras por el ambiente en el que usted va a entrar. Tengan cuidado, analicen, jóvenes que quieren estudiar en una universidad, piensa lo que vas a hacer, porque eso te puede llevar o que tú te afirmes y influyas a otros, o que otros influyan en ti y tú te alejes de Dios, porque eso pasa. Esto tiene que ver con una cosa, y esto tiene que ver con el testimonio. El testimonio es lo que tú haces, es lo que tú hablas, es lo que tú piensas, es cómo reaccionas, es quién tú eres. El testimonio es que hables por medio de tus acciones a otros de Cristo más que con palabras. Eso es testimonio. Testimonio no es conocer toda la Biblia, hermanos. Eso no es testimonio. Testimonio es que en el punto crucial donde eres tentado a hacer lo que todos hacen, tú tengas el dominio propio de parte de Dios como fruto del Espíritu Santo, que en ese momento le pidas ayuda al Espíritu Santo y que le digas a Dios, no quiero caer, voy a hacer totalmente lo contrario a lo que alguien me está pidiendo. Por eso nuestra vida, la vida de un creyente, tiene un gran impacto en los que no conocen de Dios, o podemos ser puentes para que otras personas quieran conocer a Dios, o podemos ser estorbo para que otras personas vengan a Dios. Tu testimonio en tu trabajo es importantísimo, porque en la manera que tú reaccionas, en la manera que tú hablas, en tu integridad, en la forma que tú eres en tu trabajo, va a ser un puente para que otros quieran conocer a Dios, al Dios que nosotros hemos dedicado nuestra vida. ¿Has escuchado alguna vez esta frase? Para ser como ella, pues no veo diferencia.
Tú me dices que el cristianismo cambia vidas. Tú me dices que Dios restaura. Tú me dices que Dios levanta. Pero esta persona siempre viene hablando mal de su familia. Ahorita, con tanta ideología tanta ideología de género, es más importante que un cristiano permanezca firme. Porque hay una influencia tremenda de lo sexual. Usted ve una novela y las mujeres salen en calzones, en ropa interior, los hombres. Hay una hipersexualización en todos los medios y tremendo. Es más, tú estás viendo el celular y de repente te aparece una propuesta de un hombre, de una mujer. ¿Cómo vamos a permanecer en medio de esto? Porque esto es lo que nuestros hijos viven. Y si nosotros hoy no les enseñamos cuestiones que tenemos que hablar con ellos de sexualidad, ¿sabe quién lo va a hacer? Allá afuera. Allá afuera, cuando un hijo pregunte o que tenga inquietudes sexuales, le va a preguntar al amigo. ¿Y el amigo qué le va a decir? Pues sí, tú aviéntate, tú prueba. Pero sabe, a veces nosotros como padres cometemos el error de evitar hablar ciertos temas que es necesario que en estos tiempos se hablen de cara a cara y claros. Porque el mundo lo va a hacer. Los medios sociales están adoctrinando a nuestros hijos. Es tan común que en las películas de Disney aparezca un personaje homosexual o un personaje de lesbianas. Es tan común. Nuestros hijos se van a acostumbrar a ver un hombre besándose con otro en las películas de Disney. Se van a acostumbrar porque eso es lo que salen todas. Y no podemos verlo como algo natural. Es antinatural, va en contra del diseño de Dios. Ellos viven en una etapa tan complicada que si nosotros no nos ocupamos en estudiar la palabra, porque es su responsabilidad usted, papá, enseñarle a su hijo. Yo enseño a la iglesia, pero no es mi responsabilidad sentarme en la mesa con su hijo y platicar con él. Los padres tienen que estudiar la palabra. Es necesaria la presencia del cristiano en el mundo. No se quiere ocultar. No somos de La Secreta. ¿Usted ya vio la película de La Secreta? De un cristiano negrito que predica la palabra. Y le dicen, hermano Andrés, vengas a predicar. Eran como dominicanos. Sí, hermanito, yo voy por acá. Y dice, pero espérame tantito. Y voy al baño. Y de repente va este muchacho que era un joven y se mete al baño y se cambia toda la ropa, se pone una gorra, se pone unas gafas para que la gente no lo reconociera, porque ahí pasaban sus compañeros de parranda. Este muchacho llevaba una doble vida. En la iglesia era una cosa y cuando salía y le tocaba evangelizar y le decía, hermano Andrés, usted vaya con ese. Y decía, no, ese yo lo conozco. No, ve tú, hermano, yo le predico al otro. Hermano Andrés, ahí va esa muchacha. No, esa me gusta, esa no la voy a predicar porque yo andaba sobre ella. Entonces no podemos predicar porque nuestro testimonio es algo que no está reflejando a Dios y nosotros vamos a provocar que la gente pierda la credibilidad del Dios que nosotros predicamos. No es posible que nosotros en nuestra propia casa no demos testimonio de que somos cristianos. La casa es el primer lugar donde debemos demostrar que nuestra fe es viva. Yo no voy a salir a decirle a una persona de aquí afuera, trate bien a su esposa, trate bien a sus hijos, cuando yo en la casa los doy palo. No es posible. O si es posible, pero está muy mal. Porque si hay muchos cristianos, hermano, que en la iglesia son una cosa y en su casa son otras cosas diferentes. Son otra persona. Hasta usted diría, si usted conociera, pastor, híjole, se sorprendería. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Porque no tenemos convicciones de quién somos en Dios. Tenemos una falta de identidad tremenda en el pueblo de Dios. Eso me lleva al punto número 3. El cristiano no debe imitar las conductas del mundo. Romanos 12, 2 al 4, la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué costumbres tiene este mundo? ¿Qué conductas? ¿Sabe que dentro del mismo hogar de una casa ya hay ciertas tradiciones?
ya hay ciertas costumbres y hay algunas malas, ¿no? Algunos hábitos malos. Y como hijos, como padres, tendemos a imitar lo que hacemos con las personas que pasamos más tiempo. Imitamos lo malo. Si yo como padre fuera criticón, le aseguro que mi hijo va a ser un criticón porque siempre me va a ver criticando a las personas. Si yo siempre estuviera murmurando de las personas, ¿sabe cómo va a ser mi hijo? Lo más seguro, él va a murmurar porque siempre me ve que murmurando de las personas. Nuestros hijos van a reflejar lo que nosotros somos. Muchas de sus conductas son el reflejo de lo que tú y yo somos en casa. ¿Y por qué berrinchudo? Porque a lo mejor yo soy berrinchudo. Y más los niños pequeños, que esos aprenden rápido lo que somos. Dice la palabra, no imitemos las conductas del mundo, no, ni las costumbres de este mundo. Cuando es el tiempo del Halloween, que son prácticas que nosotros no hacemos, por supuesto que en el trabajo te obligan, en las escuelas te obligan para que los hijos participen de estas actividades, que son ofrendas a los muertos. Y cuando nosotros siempre entramos en la temporada que es de octubre, y tenemos que hablar con el maestro para decirle, mi hijo no va a participar. ¿Usted se ha parado o ha dejado que su hijo participe? No tiene nada de malo, pastor, que lleve ofrenda a los muertos, al abuelo Juan y al tío Pedro. Usted no tiene que permitir eso, hermano. Dice la palabra que no participemos de las obras infructuosas, aquello que va en contra de Dios. Usted tiene que pararse firme. Yo le dije a mi hija Jocabet, ella es abogada, le dijo, hija, redáctame una carta porque voy a hablar con la directora. ¿De qué, pastor? Yo voy a decirle que mis hijos no van a participar en esta actividad. Yo me sustenté, no fui así nada más. Porque si yo voy y lloro, le digo, maestra, es que yo soy cristiano, ella me dice, ¿a mí qué? Yo llevo un sustento de la ley. Mire, usted no puede obligar a mis hijos a participar y le pido que le ponga otra actividad para calificar esta materia y no me lo repruebe. ¿Qué creen que me dijo la maestra? Sí, señor, claro que sí. ¿Por qué vamos a participar de algo que ofenda a Dios? ¿Usted sabe que usted tiene derecho a eso, papá? Usted no tiene que permitir que sus hijos participen en eso. Hay cosas que como padres tenemos que sacar la cara, pero también hay que prepararnos. No solamente ore, pero investíguese, documéntese, aprenda de leyes, aprenda de lo que tenga que aprender, pero tratemos de proteger la integridad de nuestros hijos. Aunque fue así como un poquito orando, pero a ver qué me dice esta señora, porque la señora era de carácter fuerte, fuerte. Y yo dije, ay, Dios mío, me va a tocar hablar con esa señora, no quiero. Yo dentro de mí dije, no quiero. Pero dije, no, voy al frente. Y llego con mi carta, la lee. No se preocupe, papito. Pero no es fácil, ¿eh? Uno así lo dice, no, ve, a ver, ve tú. A ver qué vaya usted. Pero nos toca hacer esto para que en la medida que podamos nuestros hijos no participen en aquello que es desagradable delante de Dios. Y el último principio de identidad es el cristiano en el mundo no será aceptado. Juan 15, del 18 al 19. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, hablando Jesús. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Una característica de un cristiano verdadero es que el mundo lo aborrece. Si tú en tu trabajo todos te aceptan, es porque tú has aceptado cosas que todos hacen. Ojo. Si en tu trabajo no tienes ningún conflicto de ideologías, de pensamientos con las actividades y tradiciones, es porque tú a lo mejor no te has opuesto, pero tú has asentado al no decir nada y has pecado de omisión.
Si tú en tu trabajo nunca tienes conflicto con nadie, es porque de manera muy sutil tú estás asentando ciertas cosas que quebrantan la palabra de Dios y que ofenden a Dios mismo. Porque es imposible que un cristiano tenga paz en un lugar donde nadie, o de manera voluntaria, nadie ha rendido su vida a Cristo. Es imposible que porque en tu propia casa vas a tener contienda con tus padres, con tus hermanos, por causa de la fe. Cuando yo me convertí en mi casa, pues mi papá no es cristiano. Yo tuve conflictos porque yo ya no me iba a tomar. Ahora le decía, papá, voy a la iglesia. ¿Me dice, a la iglesia? Yo voy a la iglesia. Aunque yo era un joven, pues ya por ahí de los 20, yo ya me salía, yo ya hacía mis cosas. Él no me aceptó al principio. Él me criticaba mucho porque yo era cristiano. Dice, lloran como niños. ¿Por qué lloran? Me fastidia que lloren. Voy a recoger a tu mamá y todos llorando. ¿Qué les hacen ahí? Ahora entiende por qué lloramos. Porque el Espíritu Santo nos toca. Porque el Señor nos toca, gloria a Dios. Tu fe te va a llevar a tener conflicto donde quiera que tú vayas. No le vas a agradar a todos. Es más, unos te van a agarrar una tirria, pero sabrosa. Así de la rica es ella, él. Mira cómo se viste. Mira, se cree mucho. Y cuando Dios te empieza a bendecir, uy, más. Porque tú en 3 meses tienes un ascenso que el otro no ha tenido en 5 años. Eso es lo que hace la presencia de Dios cuando alguien permanece fiel. Porque Dios bendice en donde hay tinieblas. Dios te bendice, Dios te prospera cuando eres firme. Cuando tienes convicciones sólidas como hijo de Dios. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué le está yendo bien en el trabajo? Todos los clientes le llegan a él. Todas las ventas se las lleva a él. Y lo que me encanta de la historia de José, que en todas las aflicciones que José pasaba, dice la palabra de Dios, pero Jehová estaba con él. Y Jehová está contigo. Dios está contigo aun cuando hay oposición, aun cuando la gente no te acepte por ser cristiano. Tienes que entender una cosa, amado cristiano, que este mundo te va a rechazar. No le vas a caer bien a todos, pero tienes que entender que el Dios del Creador de los cielos y de la tierra está contigo y eso es suficiente. ¿No les da gusto, hermanos, que no estamos solos? Yo no estoy solo. Aunque físicamente cuando estás en un trabajo y nadie es cristiano y físicamente eres el único, a veces se siente así como, híjole, van a hacer una actividad y tú vas a ser el único que vas a decir, yo no le entro. Eso se siente así como, pero ya me acostumbré. Cada ciertos meses yo me reúno con todos mis compañeros de mi trabajo, del equipo al cual yo pertenezco, y todo eso es un relajo, hermano, todos se ponen a tomar. Ya sabemos que tú, Rubén, ni tomas, ni fumas, ni bailas, tú no haces nada, tú casi es aquí, casi. Pues yo vengo a la reunión, a mí me llamaron. ¿Qué que yo me siento cómodo con eso? Me incomoda. Y a veces siento hasta feo. Que soy el que me aparto ahí solito, nadie me quiere. Imagínese un adulto de mi edad en esa situación, hermano. Pero yo digo, si es por la causa de Cristo, está bien. Yo solo, no estoy solo, más bien dicho, yo estoy con el Señor. Y aún así Dios me ha dado gracia en ese empleo. Y Dios me ha bendecido y Dios está conmigo. Y al final, hermano, si tú eres fiel a Dios, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar en lo público. Dios va a reconocer que tú eres fiel, aun cuando nadie es fiel. El cristiano no será aceptado en este mundo. Si Jesús mismo fue rechazado por su pueblo, si Jesús mismo le dijeron que él liberó un endemoniado porque él era Belcebú, hermano, no esperemos aceptación de las personas que no comparten nuestra fe. Usted tiene que tener claro y tiene que desarrollar un carácter firme. Usted no será bien aceptado en muchos lugares. No, ni en su propia casa a veces. No tiene familiar que no es cristiano y a veces cuando llega usted, ya llegó.
Ya llegó el santurrón. Este no hace nada. Y eso pasa mucho en las fiestas familiares. Por eso muchos no van. No, para todos están ahí tomando, todos ahí. Si usted tiene convicciones sólidas y usted cree que tiene la fortaleza de parte de Dios para influenciar, vaya. Vaya y haga la diferencia entre todos los que están ahí. Pero si usted no se siente así como tan firme de decir, no, pues voy a acabar pecando, pastor, mejor no vaya. No vaya. Hasta que usted esté firme en la fe, firme en sus convicciones y usted no acaba haciendo lo que todos hacen. Pero si usted dice, no, yo voy a ir, pastor, pues ve, no podemos ocultarnos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Convivimos con personas que no comparten nuestra fe, ni nuestra forma de pensar, ni nuestra forma de hablar, pero tú no tienes que acabar haciendo lo que los demás hacen. ¿Cuántos dicen amén? No imites lo que otros hacen. Segundo punto y último punto. El cristiano no debe permitir que su entorno influya en sus convicciones como hijo de Dios. El cristiano no debe darse el lujo que su atmósfera, que su entorno, que sus compañeros de escuela, que sus compañeros de trabajo, que su propia familia, que sus compañeros de universidad influyan, afecten, cambien las convicciones de Dios y su palabra en su vida. No permitas eso. Y hay una historia que va muy conectada con la historia de Jeremías. Dentro de ese exilio hay un joven que es tomado. ¿Cómo se llama? Daniel. Imagínense, Daniel es tomado. Ya está haciendo calor, ¿no? Prendan el ventilador allá. Daniel es tomado de su contexto. Es llevado a otra nación donde el lenguaje era diferente, las costumbres eran diferentes, había adoración, había idolatría. El mismo emperador, el mismo rey era adorado como un dios o demanda ser adorado como un dios. Y para que usted pueda entender esto, vamos a contextualizar. Imagínese que usted fuera llevado a la India. ¿Sabe cuántos miles de dioses tienen en la India? ¿Sabe? El lenguaje es diferente, la comida es diferente, la forma de hablar es diferente. Y usted, al vivir en ese lugar, usted llevar o ser un cristiano, usted se encontraría con una cuestión de entorno donde todo lo que usted representa como hijo de Dios sería atentado, porque ahí tienes que adorar a las imágenes. Y aunque su fe al principio puede ser firme, durante los años, durante el tiempo que usted viva en ese lugar, usted puede claudicar en su fe y puede acabar haciendo lo que a Dios no le agrada. Imagínense que ese es uno de los países que se encuentra ubicado en la lista de los países donde hay persecución a los cristianos y donde declarar o aperturar tu fe es causa que te golpeen, es causa que te lleven a la cárcel, es causa que te quiten la vida, es causa de sufrir maltrato y rechazo por causa de Cristo. Ahí no sería fácil ser cristiano, ahí no cualquiera sería cristiano. Porque abrir o proclamar tu fe abiertamente puede implicar que vivas una vida de persecución. Y aquí nosotros estamos en una sociedad o en este contexto donde nadie nos dice nada por estar aquí. Nadie viene y nos prohíbe sacar la palabra de Dios. Nadie nos prohíbe predicar incluso en el tianguis. No hay esa oposición todavía. Pero si lo hubiera, ¿sabe qué pasaría? Que en ese momento que la iglesia sea perseguida, se filtraría los cristianos y los que no. ¿Qué pasaría si alguien te dijera o te viera con una Biblia? ¡Ey, ahí va esa hermana con esa Biblia! ¡Denle palo! ¡Órale! No, yo no soy cristiana. Si le pasó a Pedro, ¿qué le pasó a Pedro? Apóstol de Jesucristo. Él anduvo con ellos. Él era discípulo del maestro. Se escucha en su forma de hablar, dice una versión.
¿Y qué dijo Pedro? Yo a él. Imagínense Pedro, no estoy hablando de cualquier congregante, de Pedro, diciendo, yo no lo conozco. Ahora imagínense nosotros que alguien que ves una turba ahí, a ver, ahí va un cristiano, órale. Recuerdo que hace años en otra iglesia, precisamente en el Día de Muertos, salimos con un grupo de jóvenes para predicar el evangelio. Y yo recuerdo que nos paramos en medio de la calle y pasaban los carros de lado a nuestros costados. Y yo recuerdo algo que nunca se me va a olvidar. Venía como una muchedumbre de por allá, de una fiesta que había más adelante. Y venía una bolota. Y dije, yo dentro de, ¿nos van a golpear o qué van a hacer? Entonces yo recuerdo que le dije a mi esposa, mete a los jóvenes y vámonos todos para adentro. Porque cuando yo vi esa multitud venir hacia nosotros, me dio miedo, hermano. Imagínense que por nuestra fe nos pase eso. Nuestra fe sería puesta a prueba. Mostraríamos nuestra verdadera fe y nuestras verdaderas convicciones. Porque por causa de Cristo en la historia de la iglesia muchos murieron. Usted sabe que habrá en algún momento donde nuestra fe será puesta a prueba por la persecución, por el rechazo, de manera muy visible. En algún momento el cristiano será perseguido. De hecho lo es. En Chiapas persiguen a los cristianos. En el Bajío se conoce como la mini ventana 1040, porque persiguen a los cristianos. ¿Usted ha escuchado de la ventana 1040? La ventana 1040 es una franja en el planeta que cubre cierta latitud y que cubre un territorio y toca alrededor de unos 50 países, donde estos 50 países son caracterizados porque el cristianismo no se permite, porque no se puede compartir la fe, porque los que son cristianos pues que se ocultan, porque si lo hacen a la luz pública se mueren. Entonces esta ventana 1040 cubre dentro de los países del mundo, de los países que más perseguidos a los cristianos. Y en el Bajío aquí, Silao, todas esas zonas de ahí se conoce como la ventana 1040 porque ahí no cualquiera puede compartir su fe. Son países donde el evangelio en muchos lugares no ha entrado jamás. Sin embargo, viendo un programa de misiones precisamente, encontré que había un grupo de jóvenes que estaban siendo preparados para ir a la ventana 1040. Jóvenes. ¿Usted iría, hermano? ¿Quién dejaría su comodidad para ir a otra nación? Nadie, tal vez. ¿Sabe que allá la gente, literalmente, una hoja de la palabra de Dios es un tesoro? ¿Una hoja? Y lo que para ellos tienen por tesoro, para nosotros es obra de tiempo. No nos interesa muchas veces la palabra. Para lo que ellos esto es una fuente de presencia, de palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, hermano, tienes en poco a Dios, tienes en poco la palabra. No te importa. Dice Daniel 1:8 que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción que el rey le había mandado para que él comiera con sus amigos. Y usted conoce esa historia. La historia, la investigación nos enseña que él no podía comer esta comida porque era una comida que regularmente era sacrificada a los ídolos y ellos no podían comer nada que fuera sacrificado o hubiera sido dada a alguien que no fuera Dios. Esta comida para ellos era pecado en ese momento. Así es que Daniel dice, yo no voy a comer de esta comida. Él se propuso en su corazón. Daniel se encontraba en el imperio babilónico de idolatría, de perdición. Pero él dentro de este contexto es diferente. Y esto es lo que yo quiero decirle a usted hoy. No es posible ser cristiano en un contexto que va en contra de Dios. Es posible. No hay excusa, porque Daniel era un joven entre aproximadamente 20 años. Un joven que permaneció en medio de un imperio totalmente lleno de pecado.
Daniel es un joven que nos da ejemplo de que es posible agradar a Dios, aun cuando estás en un ambiente que es totalmente opuesto a la palabra y a su presencia. Y a veces nosotros quedamos muy fácil y decimos que no podemos. Y la realidad es que sí se puede permanecer firme en un contexto opuesto a la presencia de Dios. La realidad es que nosotros como cristianos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y puede hacer que nosotros podamos estar firmes aún en medio de tanto rechazo y conflicto y divisiones. Dios quiere que su iglesia sea influyente allá afuera. Aquí todos lo somos, pero allá afuera no todos lo son. Y Dios nos está llamando a esto, a ser verdaderos cristianos, a ser verdadera influencia. No como lo que hoy se conoce como el término influencers, ¿verdad? Que por hacer pura tontería la gente lo sigue. Pura tontería. Y tienen seguidores de miles. Tienen más seguidores que los cristianos. Porque es más fácil hacer lo que corrompe y el pecado, hacer lo bueno delante de Dios. Vamos a la última diapositiva y con eso termino y doy una conclusión. Dice ahí, vivimos en una generación perversa que a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Como cristianos sí es posible poder mantenernos firmes a la verdad de Dios, a pesar que la mayoría está alejado o no quiere vivir conforme a esa verdad. Vivimos en un tiempo donde hacer lo bueno es raro. Ayudar a alguien es raro. Vivimos en un tiempo donde la gente es indiferente al dolor y el sufrimiento de las demás personas. ¿Sabe qué hubiera pasado si todas las iglesias de aquí adentro se hubieran organizado para ir a ayudar a esas personas de allá? Eso es lo que debe hacer la iglesia. Pero sabe, a la gente no le importa. La gente solamente quiere su beneficio. A mí deme, bendígame a mí, ore por mí, deme a mí, dame. Y la gente no quiere dar. Aquí por lo menos hay 5 iglesias y no es posible que haya presencia de otras personas y que no esté la presencia de la iglesia en un lugar donde hay necesidad. Pero la gente no quiere dar. No tengo tiempo. ¿Quieres 1 kilo de huevo? Mándamelo, porque lo necesitamos. Pastor, no tengo 1 kilo, tengo medio. Mándame ese medio de huevo porque de ahí saco 5 tortas. No es cuánta cantidad, es la disposición que tenemos a ser diferentes. ¿Sabe que una vecina de Rocío publicó en las redes sociales que estábamos ayudando? ¿Y sabe cuántos vistos tiene esa publicación? Porque se sorprenden de algo que no debías de sorprender, porque la iglesia debe estar presente en el dolor y en la aflicción de las personas, hermanos. Qué cómodo es estar aquí, qué cómodo es sentarme, ver una pantalla y estar aquí comodito en una silla, cuando ahorita precisamente vamos a ir a un lugar donde las casas son de un solo piso y la gente perdió sus muebles, perdieron sus camas, perdieron sus colchones. Pero como a ti no te pasa, ¿qué te importa, no? Hermanos, no somos egoístas. Deje de pensar solo en usted. Ese no es el cristianismo. Eso no es lo que Jesús mostró en la palabra. Él se despojó de sí mismo. Él se despojaba de su comodidad. Él ayudaba a los ciegos, a los pobres, a las prostitutas, a los borrachos, a todo lo que era desechado. Jesús se acercó, Jesús se sentó con ellos, Jesús convivió tiempo con el despreciado. Y nosotros queremos vivir un cristianismo de aparador. Aquí me veo muy bonito, aquí recibo, aquí me dan, aquí me va bien. Pero cuando te va bien, te olvidas de los que no tienen. Por eso luego te va mal, porque eres un mal agradecido de los que no. Dios te ha bendecido. O al menos que estés peor que los que están allá ahorita. No creo, hermano. No creo que te haya ido tan mal en la vida. Dios te ha bendecido. Pero como a ti no te está yendo mal ahorita,
cada quien que haga lo que quiera. Y eso no es la fe, hermanos. Esta no es una iglesia muerta y seca, ¿eh? Esta es una iglesia que entiende y que va a ayudar en lo que pueda, pero algo hay que hacer. La gente ahorita no solamente, mi idea es solamente ir a ayudar. Yo quiero orar por las personas. Porque las personas allá perdieron su esperanza porque perdieron todo. Pero hay que decirles, ¿saben qué? Hay esperanza. Ya llevo mi megáfono. Vamos a predicar. Porque este es el momento justo que la